Buenas tardes, espero estén todos bien y que bueno, esta temporada que hemos pasado pues no haya sido tan complicada. Continuando con la sección de la administración, empezamos con una nueva etapa, una nueva unidad en la que vamos a hablar sobre la organización empresarial, las características que tiene, siempre hablando con lo relacionado a la construcción de una empresa, ya sea que la estemos montando o bien que estemos trabajando en ella para tratar de mejorarla, ¿no? De acuerdo a las características que nosotros vayamos considerando según las circunstancias que se nos van presentando. Entonces, son muchas cosas las que vamos a ir platicando ya con respecto al desarrollo de la misma, para hacer un poco de refresh de las cosas que hemos visto hasta el momento. Hemos hablado desde la fase inicial de cómo confeccionamos una idea de elaboración de negocio, de una administración, de un negocio, ya sea en las dos vías, ya sea que nosotros lo estemos administrando o ya sea que nosotros formemos parte de esa administración, de ese cuerpo administrativo y empecemos a generar ideas. Hemos hablado también de los entornos, cómo influyen en la toma de decisiones. Hemos visto también la manera de cómo confeccionar una empresa desde el punto de vista administrativo, teniendo una visión de administradores. Y el día de hoy pues ya nos toca hablar sobre la organización empresarial, cómo se encuentra constituida, cómo se encuentra conformada ya la empresa, la organización, qué características tiene y qué elementos vamos a tener en consideración al momento de nosotros, ya sea que estemos diagnosticando, ya sea estemos promoviendo, proponiendo en algún sistema de mejora para la organización o bien cuando lo estamos confeccionando, que también debemos tener en consideración cómo se van a comportar estos elementos. Entonces, para empezar, debemos hablar sobre la organización, es decir, el momento en cómo se conforma o cómo va a estar organizada, valga la redundancia, cómo se van a encontrar cada uno de los componentes que la conforman, hablándolo desde el punto de vista de recurso humano y su distribución en los distintos canales que se emplean para la conformación o la elaboración de productos o servicios. Entonces, todo eso demanda y lleva a una organización. Y esa organización es la que nos va a permitir a nosotros tener un canal muy claro, bien identificado de hacia dónde se van a dirigir cada uno de los recursos y cómo los vamos a ir también administrando y cómo los vamos a ir liderando. Entonces, una de las primeras etapas es justamente eso de organizar con claridad la empresa, es decir, cuáles van a ser los departamentos, cómo se van a ir conformando, dónde va a ir distribuido la carga laboral o cómo se van a ir conformando los distintos departamentos y dónde se va a ir eh, agrupando las personas que participen dentro de ella. El proceso organizacional, bueno, a nivel de concepto, podemos decir varias cosas que se entiende por un proceso de secuencia de actividades que hay que realizar, organizar o reorganizar para una empresa. Es decir, son todas las actividades que van a ir agrupadas, que van a ir seccionadas de acuerdo a la jerarquía o de acuerdo, como lo podemos ver acá, a la departamentalización, es decir, los distintos departamentos que va a estar estructurada la empresa, la estructura jerárquica, es decir, cuáles van a ser los niveles a nivel de jerarquía. Ya esto también lo hemos hablado cuando hablamos de la estructura jerárquica que tiene una empresa a nivel macro, ¿no? Es decir, cuando lo vemos desde afuera, que va a tener un nivel gerencial o un nivel estratégico, de ahí va a tener un nivel gerencial y finalmente va a tener un nivel operativo. De acuerdo a eso, pues se va conformando los distintos departamentos que va a tener la empresa. De ahí también se definen cuáles van a ser las autoridades, ¿bien? Cuáles van a ser las autoridades que van a ir conformando cada uno de esos departamentos y finalmente la definición de la comunicación formal o informal, es decir, los canales de comunicación que se van a implementar dentro de la empresa cuando nosotros entramos a trabajar en cualquier organización, pues no podemos andarnos saltando los puestos para hacer viable nuestra comunicación, sino que existe un montón
de autoridades a las cuales nosotros debemos ir haciendo su comunicación debida, o bien cuando presentamos un informe que va a ir en un nivel de manera ascendente hasta que llega a la máxima autoridad, o bien cuando es al revés, se toma una decisión estratégica y esta se va bajando en los distintos niveles administrativos, gerenciales que tiene la empresa hasta llegar al nivel operativo. Entonces va a tener ese canal de comunicación. Por ende, podemos decir que estos 4 elementos, primero, el proceso organizacional debe estar departamentalizado. Segundo, debe tener una estructura jerárquica, es decir, la jerarquía de mayor a menor. Tiene que haber un canal de autoridad, quien va a ser la autoridad que va a estar a cargo, va a estar al frente y la cual va a ser encargada de liderar los procesos. Y finalmente la definición de la comunicación, es decir, hacia qué rutas se va a dirigir la comunicación. Podemos verlo de esta manera, es decir, la comunicación puede ir de manera ascendente, utilizando obviamente cada uno de los canales que corresponden, o bien puede ser de manera descendente a través de esos mismos canales que corresponden o que ya están previamente estructurados, como pueden verse acá en estos 3 puntos, y eso nos va a ayudar a nosotros a que tengamos una mayor claridad al momento de ir elaborando todo este proceso. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir conociendo, ir identificando cuáles son esos procesos o cuáles son esas etapas iniciales, es decir, la etapa de departamento, partimos de ahí, ya sea que estemos asesorando o que entramos a laborar, ahí nos vamos a dar cuenta que entramos a un departamento de una unidad, en fin, y así sucesivamente. Entonces eso nos va ayudando a nosotros a tener claridad para saber dónde estamos y también saber cómo podemos ir ascendiendo dentro de esa organización. La departamentalización, si lo vemos de manera desglosada, va a estar conformado de acuerdo a las necesidades que se van presentando en la empresa. Es decir, en la medida que la empresa, por ejemplo, cuando se funda una empresa, una MIPYME, que por lo general son organigramas conformados por 1 o 2 personas, bien, en la medida que se van incrementando las ventas, en la medida que se va haciendo más grande la empresa, entonces requiere de que se vaya haciendo una departamentalización, y entonces eso va a ayudar a que exista primero un orden mucho más claro y segundo, pues que va a ayudar a que los procesos se vayan desarrollando de una mejor manera. Es decir, mi equipo, mi departamento está encargado de estas funciones y el otro departamento está encargado de las otras funciones, que probablemente lo que yo elabore puede que dependa. Por ejemplo, podemos verlo en un departamento en una empresa, no sé, en una maquila, por ejemplo. Va a haber un departamento de corte y va a haber un departamento que sea de costura. Entonces son 2 departamentos que se dedican a cosas distintas, pero que uno depende del otro, y dentro del proceso pues uno eh, necesita de la elaboración del otro y así sucesivamente. Entonces, en la medida que vamos confeccionando, que se va haciendo más grande la empresa, entonces se requiere de que se vaya departamentalizando y que cada departamento tenga una estructura, tenga una base que vaya ayudando a que la empresa pues tenga un canal de trabajo mucho más expedito y mejor controlado. La departamentalización, como lo dice el concepto, es agrupar las actividades relacionadas con cada área de trabajo, es decir, aquellas que se vinculan de tal forma que permita la especialización de las responsabilidades. Es decir, es cuando tomamos un equipo de trabajo que se va a encargar de estas actividades y por otro lado vamos a tener otro equipo de trabajo que se hace cargo de estas actividades, y digamos la suma de los dos pues nos va a generar un producto en concreto. Así puede ser con cualquier número de departamentos de acuerdo a cómo se van estructurando. Podemos ver una tienda, por ejemplo, en una tienda existe el departamento de ventas, el departamento de cobros, el departamento de
de licitaciones o el departamento de marketing, el de administración, el de finanzas, es decir, está estructurado en distintos departamentos que cada uno está conformado por distintas personas que se encargan de hacer funciones muy especializadas. En eso consiste el departamentalizar, la departamentalización. Y las bases que nosotros vamos a utilizar para la organización, para hacer esa departamentalización, puede estar confeccionada o distribuida de distintos elementos. Por un lado puede ser un área funcional, como lo podemos ver aquí, es decir, la departamentalización lo hacemos por áreas funcionales, lo podemos hacer por razón del cliente, de acuerdo a cómo nos vamos a presentar al cliente. La razón de productos, también podemos hacer ese desglose de departamentos por productos. También podemos hacerlo de manera geográfica, es decir, los distintos departamentos o las distintas atenciones por la región que se atiende o de acuerdo al proyecto, a la matriz que conforma ese proyecto o esa administración. Entonces, de acuerdo a estas 5 estructuras o a estas 5 bases es que podemos hacer una departamentalización. Obviamente existen muchísimas más, no obstante estas son las más esenciales o las que más nos podemos encontrar y de la cual se desprenden muchísimas más. Veamos a continuación cómo funciona esta departamentalización de acuerdo a cada una de estas áreas. Podemos ver el área funcional, esto es un organigrama convencional. Aquí tenemos pues la estructura gerencial conformada por el CEO o el director general y al cual están encargados de dirigir o de liderar estos departamentos, el departamento de producción y operaciones, el departamento de mercadotecnia y comercialización, el departamento de finanzas y el de recursos humanos. Es algo pequeño, no obstante, lo que nos ayuda es a que cada uno cumple unas funciones particulares, son funciones muy específicas y que obviamente la sumatoria de todas pues nos va a determinar si existe o no un crecimiento económico en esa empresa o no, o si bien hay que hacer algunos ajustes correspondientes. El de finanzas, por ejemplo, aquí se va haciendo todo el análisis de ventas, si se están logrando las metas, si hay un excedente o no, si hay compras, por ejemplo, también a nivel de recursos humanos, pues el control del comportamiento de cada uno de los humanos que forman parte de esos departamentos, si hace falta hacer compras, si hace falta hacer, mejor dicho, contrataciones, si hace falta hacer alguna sanción, algún llamado de atención, en fin. Entonces, según sean las características que se nos van presentando, también el equipo de mercadotecnia que se encarga justamente de hacer un estudio de mercado, de comercializar, de brindar una mejor estructura de comercialización de servicios, y el encargado de producción o de operaciones que son, digamos, el equipo duro que se encarga de estar elaborando constantemente aquellos instrumentos o productos o servicios que requiera a lo que se dedique la empresa. La razón del cliente, es decir, viendo esta departamentalización por clientes, podemos ver las 4 estructuras que vienen siendo prácticamente las mismas que vimos anteriormente: producción, mercadotecnia, finanzas y recursos humanos, que vienen siendo lo mismo, ¿no? Finanzas, recursos humanos, operaciones y comercialización, pero de la comercialización existe un desglose. ¿Qué significa este desglose? Bueno, como estamos haciéndolo por una atención de acuerdo a los clientes, podemos decir, bueno, tenemos un subdepartamento encargado de niños, un subdepartamento encargado de caballeros, un subdepartamento de zapatería para caballero, dama o zapatería para dama. Entonces esto lo que nos va ayudando a nosotros es que sea mucho más fácil de desglosar o que sea más desglosado lo que estamos elaborando. Por ejemplo, digamos que esta sea una fábrica de zapatos, entonces además de haber una departamentalización global, en el caso último de la comercialización, pues se va a hacer esa comercialización, esas ventas de acuerdo al tipo de producto que se está brindando, y lo que va a hacer cada uno de estos departamentos o cada equipo que conforma este departamento es focalizar sus ventas a ese cliente en particular. Aquí podemos ver la razón por productos, igual venimos teniendo
este mismo organigrama convencional o funcional con sus funciones particulares, solamente que aquí se divide ya no por clientes, sino por productos. Por ejemplo, blancos, ropa, frutas y legumbres. Podemos ver alguna tienda, por ejemplo, no sé, Tiunza, que tiene distintos departamentos, tiene departamento de deportivo, de cocina, línea blanca, etcétera. Entonces, también es una sección o una selección que tiene esta separación de productos. A nivel geográfico también tenemos un macroorganigrama, digamos, a nivel funcional que cumple cada una de sus funciones. No obstante, lo que va haciendo es que se va dividiendo esa dirección, digamos, gerencial, que va a estar dividido a nivel regional. Es decir, podemos tener una oficina en una ciudad y en otras varias ciudades que tengan prácticamente el mismo organigrama, o que ese organigrama esté dividido por departamentos, digamos a nivel central. Podemos decir, tenemos una tienda a nivel central con presencia en distintas regiones, y en esa región pues el equipo de trabajo se encarga de la región 1 o zona 1, el equipo de trabajo, otro equipo de trabajo se encarga de la región 2 y así sucesivamente. Entonces va a ir acomodándose de acuerdo a la zona de geográfica, es decir, cómo se va presentando a nivel geográfico. Aquí podemos ver lugares tipo, no sé, Unilever, que tiene presencia en distintos lugares, o alguna cafetería, por ejemplo, tipo Plaza Café, que tiene presencia en distintos departamentos, es decir, en distintas ciudades, y bueno, hay un equipo que se encarga de trabajar, de ser operativo en cada una de estas tiendas, pero que a su vez tienen responsabilidades a nivel gerencial y a la vez tienen un gerente de zona, digamos, que se encarga de liderar, de corresponder a esa zona a la cual está a cargo. Tenemos este otro, que es a razón matricial o a nivel de proyecto. Tenemos un gerente general, que este gerente general pues está a cargo, digamos, de controlar o de velar cómo se comporta cada uno de los proyectos en la medida que va funcionando cada uno de estos. Y de ahí que estos proyectos pues tienen un equipo o un departamento de trabajo. Por ejemplo, acá lo podemos ver: equipo de producción, mercadotecnia, finanzas, recursos humanos, investigación y desarrollo y organigrama. Aquí podemos ver que el proyecto A, por ejemplo, solamente tiene 2 departamentos que lo hacen totalmente funcional. El proyecto B tiene 3 que son distintos a los que acabamos de ver. El proyecto C tiene otros 3, pero son otros departamentos, y así sucesivamente. Entonces, lo que nos da a entender esto, que existen razón matricial, tenemos departamentos, pero que cada departamento se encarga de atender proyectos distintos, oficinas distintas. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es que exista una especialización o un entendimiento global y a la vez especializado. Por eso se nombra del gerente general un líder de proyecto. Aquí podemos decir un ejemplo, estos proyectos de desarrollo que están conformados por estos equipos y que a la vez tienen un proyecto por ejemplo, de asesoría a empresarios de café. Podría ser el otro proyecto de miel, por ejemplo, productores de miel. Otro puede ser mujeres. Otro podría ser ventas internacionales, y así sucesivamente. Entonces existe una razón matricial. Todo se enfoca a lo mismo. No obstante, cada uno de los departamentos va a atender funciones muy específicas de ese proyecto al que se le está dando esa atención. También podemos encontrarnos que la conformación de estos organigramas o de esta organización o departamentalización, cuando la estamos haciendo, puede ser tanto de manera vertical o como de manera horizontal. Si lo vemos de manera vertical, vamos viendo cómo este organigrama se va ampliando hacia abajo con todas las estructuras que se vayan volviendo necesarias
para cada uno de ellos, es decir, en la medida que este departamento se va ampliando o va desglosando su trabajo, es decir, en lugar de hacer un trabajo muy especializado, lo va desglosando, entonces el organigrama va haciéndose más vertical. U otra vía podría ser a nivel horizontal, es decir, se van agregando nuevos departamentos. Bien, pudimos haber empezado con un departamento operativo, vamos creciendo, agregamos un nuevo departamento, el departamento de administración, seguimos creciendo, vemos que tenemos un mayor público, mayor gente que trabaja dentro de nuestra organización y podemos agregar un nuevo departamento. Entonces, esta estructura tuvo un crecimiento de manera horizontal, es decir, cuando en la medida se va desarrollando, tenemos un crecimiento de manera que se va ampliando el número de departamentos, bueno, se va ampliando el número de departamentos y esos departamentos en la medida que va creciendo, digamos, pues tiene un crecimiento de tipo vertical donde se van incrementando el número de participantes y de subdepartamentos que tiene ese departamento, el cual están a cargo del principal. Aquí podemos ver el vertical, tal como mencioné anteriormente. Este es de tipo horizontal, es decir, que va creciendo hacia lo largo, ¿sí? En la medida que se van agregando, por ejemplo, tal como lo vimos acá. Y a nivel horizontal tenemos el departamento de operaciones, que se va haciendo muchísimo más desglosado de acuerdo a las necesidades que se van haciendo. Podemos ver, por ejemplo, una tienda que se dedica a la confección de ropa. Aquí podemos decir ropa para mujeres, ropa para hombres. Para mujeres podemos tener una segunda categoría, puede ser vestidos, no sé, y así sucesivamente se va desglosando, bien, cada una de esas estructuras organizacionales. Esto nos sirve porque nosotros, digamos, empezamos a trabajar acá, entonces automáticamente sabemos cuáles son los canales que vamos a seguir para llegar hasta el número uno, es decir, toda la comunicación probablemente yo la tenga que brindar a este departamento, o ya que pertenezco a este departamento puedo brindar toda esa información hacia el departamento, digamos, al cual estoy conformando, es decir, al cual yo soy parte. Y también vamos a hablar de las autoridades o la estructura formal o informal que nos vamos a encontrar dentro de esta conformación de la organización, que las estructuras formales, la autoridad, es decir, la autoridad debe delegar y establecer conforme a la clasificación. ¿Qué significa esto? Bueno, cómo se va comportando esa organización, primero a nivel de autoridades, es decir, la autoridad línea o funcional, es decir, ya lo vamos a ver con más detalle más adelante, cuando a nivel lineal existe ese canal de comunicación o de autoridad. Esas autoridades a nivel de staff o asesoras, también ya lo vamos a ver, y las autoridades de tipo normativo. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Cuando hablamos de autoridad línea funcional, se entiende por autoridad aquella que está delegada formalmente a una unidad de trabajo, independientemente de la jerarquía que se le permite o le faculta. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí podemos ver un sistema línea funcional que básicamente este es la autoridad que está encargada, digamos, se toman las decisiones principales aquí y estos se van desglosando, van cayendo a cada uno de estos departamentos. Luego estos departamentos pues van haciendo su toma de decisiones y lo van bajando hasta llegar a las subáreas o al nivel ya operativo principal. Entonces, se le denomina línea funcional porque, ¿qué sucede? Bueno, este tiene una autoridad sobre este departamento y este departamento tiene también su autoridad sobre cada una de las subáreas a las que manda. ¿Quién es el responsable? Bueno, en este caso podemos decir que el encargado de esta subárea toma las decisiones pertinentes, no obstante está sujeto a lo que diga esta
área o debe brindar toda la información o responsabilización de sus actividades a esta y así sucesivamente hasta llegar a la autoridad máxima. Ahora, ¿qué sucede? Por ahí se menciona el hecho de que las autoridades son únicas, pero las responsabilidades son compartidas. ¿Qué significa esto? Que si uno, digamos que esta subárea es responsable de presentar ciertos productos y esto falló, entonces, como la responsabilidad es compartida, fallan todos, no solamente la persona que estaba a cargo de esa autoridad. Entonces, ahí debemos tener en consideración cómo va funcionando. Y aquí vemos, digamos, un asterisco, una variante, que es esa autoridad neofuncional, cuando las funciones van siendo, digamos, a nivel lineal o no funcional, donde cada departamento tiene su propia autoridad que toma decisiones sobre sí misma. Tenemos otro, que es la autoridad de tipo staff o asesora, que es esa autoridad administrativa o estructural que se conoce como staff también, o es un grupo de personas o de encargados que pueden eh, que toman decisiones o recomiendan decisiones de acuerdo al departamento, de acuerdo a la autoridad a la cual deben presentar su informe, su departamento, y entonces este staff pueden ser considerados, por eso se le llama asesores, porque son los que tienen la posibilidad de observar cómo se va comportando la empresa o cómo se va comportando el mercado de acuerdo a las actualizaciones o a las nuevas tendencias que van ocurriendo. Entonces van brindando ese asesoramiento que el departamento encargado puede tomar a consideración o no. Simplemente se brinda esa asesoría. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en este organigrama funcional, existe este staff, que es una asesoría fiscal que viene brindada directamente a la gerencia general, es decir, de cualquier decisión, por eso se representa con líneas punteadas, porque no es algo físico, es decir, o mejor dicho, no es algo que tiene que estar obligatoriamente conformado, tal como en los demás departamentos que podemos ver aquí, sino que es a nivel también de asesoría que se está brindando únicamente. Entonces, los asesores, como se puede ver acá abajo, normalmente están actualizados sobre los cambios, son personas o es un departamento que está más al tanto de las cosas que van ocurriendo, que van innovando y por eso van brindando ese asesoramiento. Tienen sus pros, tienen sus contras, según sea las circunstancias las cuales se está presentando. Y aquí podemos ver a nivel gerencial con el departamento de finanzas que se pueden hacer algunas recomendaciones, no obstante el mayor encargado de tomar esas decisiones, en este caso, viene siendo el departamento de finanzas, donde por ahí va tomando o va brindando algún asesoramiento. Por ejemplo, cuando, así como estuvimos trabajando los POAs, ¿verdad? Que vamos viendo cuáles son los objetivos de las actividades y de acuerdo a ellas vamos a brindar un asesoramiento financiero. Podemos decir, ya no tenemos recursos económicos o ya el presupuesto ya lo alcanzamos o tenemos un remanente presupuestario que podemos utilizarlo, entonces se le brinda la asesoría, en este caso a la gerencia general, donde se le puede decir, con este dinero podemos hacer este proyecto, que se lo podemos dar a operaciones y el que va a tomar la decisión final va a ser justamente pues, el nivel gerencial, la gerencia general. Por eso se puntean las líneas donde se da esa virtud de dar ese asesoramiento, que ya puede ser neofuncional, como lo vimos anteriormente, y aquí pues a nivel lineal, donde únicamente, y repito, solamente vienen siendo asesoramientos que el departamento al cual van a estar a cargo va a tomar las decisiones finales. Tenemos una autoridad normativa, que se entiende por autoridad normativa, aquella que tiene las áreas centrales de dirección y gerencia de una empresa y que cuenta con un territorio de operaciones. Básicamente es una departamentalización que se hace a nivel regional y en el cual
Lo que se va haciendo es que existe una estructura o una empresa, digamos, que tiene una estructura centralizada, abre alguna regional en cualquier lugar y en esa regional conforma un organigrama y ese organigrama pues tiene también la libertad de tomar decisiones, no obstante, debe informar o debe aplicar algunos reglamentos o algunos estatutos que se hacen a nivel central. Aquí podemos ver, por ejemplo, la mayoría de muchas empresas que hacen eso, pero también lo podemos ver a nivel de estructura política, digamos, donde tenemos el gobierno central y tenemos los gobiernos municipales. Cada gobierno municipal toma sus propias decisiones en cuanto al desarrollo de su pueblo, su comunidad. No obstante, tiene que acoplarse o ajustarse a algunas decisiones que se tomen a nivel central y a la vez brindar toda la información correspondiente a cuál es el desarrollo que tiene. Aquí podemos ver que volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos una gerencia funcional y centralizada. Esto puede estar en Ciudad Capital, por ejemplo, Ciudad Capital, y esto a nivel regional, pero si se fijan tiene el mismo comportamiento o el mismo organigrama. Esto lo que nos va a ayudar a nosotros es que podamos tener libertad de acción, básicamente con lo mismo. No obstante, tenemos que estar sujetos a las decisiones que se tomen a nivel central. Por ejemplo, no sé, podemos ver una ferretería tipo la Mundial, por ejemplo, la Mundial a nivel central, tiene todo este mismo organigrama, digamos. Si se toma alguna decisión, por ejemplo, de alguna promoción, de alguna oferta, bien, es distribuida esa decisión a cada una de las oficinas regionales y después esta oficina regional pues la va a tomar y la va a aplicar a cada una de ellas. Y a la vez, está a nivel regional, pues va a tener esa independencia de tomar decisiones que se ajusten a las localías. Bien, así funciona también la cervecería nacional y en fin, hay muchas empresas que tienen esas características. Y nos vamos a encontrar con aquellas herramientas de organización. Las más comunes son el organigrama, unos los que ya vimos, los diagramas de flujo, los análisis de puesto y los manuales de organización. Los organigramas, como lo vimos hace poco, es básicamente la departamentalización o la organización por departamentos que va a tener la empresa, ya sea a nivel pequeño o una empresa mucho más grande, y en la medida que va creciendo esta, pues se van incorporando nuevos subdepartamentos o nuevas áreas con nuevos equipos de trabajo que vayan haciéndolo funcional. Tenemos en este caso el diagrama de flujo, que el diagrama de flujo nos va a ayudar a entender cómo inicia una tarea, cuáles van a ser las actividades que se van haciendo. Aquí podemos ver en este caso, por ejemplo, en la bodega, se recibe la mercancía con una guía de remisión, es decir, verificamos que todo lo que estamos recibiendo tiene esa funcionalidad, se entrega el documento al jefe de logística, es decir, una vez que yo reviso, por ejemplo, y veo que todo está funcional, entonces pues ya entrego un informe y cuando ya entrego ese informe que ya tiene todo el visto bueno, llega al final de esa tarea y pasa ya al departamento de logística con los documentos, que revisan estos documentos y de ahí pues se va actualizando el stock y así sucesivamente hasta cuando pasa al departamento de contabilidad. Si pusiésemos como ejemplo un beneficio, en el beneficio, bueno, la primera actividad sería la recepción. Ahí tenemos la primera, ¿no? La recepción, donde el productor lleva su café y ese café lo primero que hay que hacer es muestrearlo. Se hace una muestra, se contabiliza el porcentaje de humedad, se contabiliza el porcentaje de defectos que trae ese café y después de que se hace ese análisis pasa a la siguiente etapa que ya sería la compra de ese café. Posteriormente, pues sigue la siguiente etapa que sería pues el secado, luego el trillado y así sucesivamente pasando por cada uno de los departamentos a los cuales va ocurriendo
esa transformación que tiene el café desde que llega al comprador, es decir, desde que llega a la recepción en, en el beneficio hasta que es almacenado en bodega o es ya finalmente llevado a exportar. Entonces, eso tiene distintas etapas, por eso es un diagrama de flujo. Y en este diagrama de flujo podemos decir, bueno, en bodega ocurre esto, como lo vemos acá, en logística ocurre esto, y aquí podemos saber también a nivel de organigrama quiénes son los encargados de elaborar cada una de esas funciones. El análisis de puesto básicamente es justamente esto. Dentro del organigrama decimos, bueno, tenemos un departamento y este departamento lo va a ocupar una persona y esa persona pues debe, para poder trabajar y cumplir con sus funciones, debe tener muy en claro cuáles van a ser esas actividades que va a hacer, y para eso se diseña un puesto, ¿no? El análisis de puesto, donde damos las actividades, las responsabilidades y deberes que tiene que tener esta persona. Diseñamos la descripción del puesto, es decir, definimos cuál es el puesto o definimos el tipo de persona que andamos buscando, ya sea con toda su formación para ese puesto. Vemos también qué conocimiento se requiere, qué cualidades, qué habilidades, y de acuerdo a todos estos elementos que nosotros hemos considerado, pues diseñamos el puesto, lo sacamos a concurso y buscamos a la persona idónea que se ajuste a ese puesto que nosotros estamos analizando. Y de ahí pues vemos cómo existe esta funcionalidad que pasa, digamos, las distintas etapas de recurso humano, desde la planeación, es decir, cómo diseñamos el puesto que queremos, reclutamos a las personas, seleccionamos, después de que seleccionamos a la persona idónea, la capacitamos para que se desempeñe en el puesto al cual lo contratamos, vamos evaluando el comportamiento o el desempeño que tiene esa persona en ese puesto para el cual se le contrató, y de ahí se le va dando una compensación, que es un pago, y ese pago a la vez puede venir acompañado de bonos de acuerdo a crecimiento o comportamiento, las funciones que debe cumplir en cuanto a seguridad e higiene y las relaciones laborales que debe fomentarse dentro de ese puesto de trabajo. Y aquí prácticamente está básicamente todo el comportamiento del recurso humano. Tal vez sería agregar el tema de sanciones o agregar también el tema bueno, también está acá de las compensaciones, cuando una persona va haciendo su carrera dentro del puesto de trabajo, es decir, cómo va creciendo dentro del organigrama. Aquí podemos ver el otro, que es a nivel normativo, es decir, son todas las normas que debe cumplir o que se deben hacer cumplir para que funcione la empresa. Es decir, bueno, todos los antecedentes históricos. Si nosotros nos metemos a una página web de cualquier empresa, vamos a encontrar su misión, su visión, su razón de ser. Podemos encontrar un poco de la historia de la empresa. Nos encontramos los manuales, por ejemplo, de operación, por ejemplo, un manual de compra, un manual de venta, un manual de promociones, un manual de contrataciones, en fin, eso es a nivel normativo, es decir, en la medida que vamos confeccionando nuestra empresa o que existe una empresa, se van haciendo los manuales de normas o de regulación. Por ejemplo, si tenemos un empleado que ha faltado al respeto, bueno, existe algún manual de sanciones que eso nos va a dictar a nosotros qué hacer en caso de que llegue a ocurrir eso. O por ejemplo, digamos, se jubila una persona, ¿qué vamos a hacer? O tenemos una máquina que ya está algo vieja en una planta y la queremos actualizar. Bueno, ¿cuál es el manual de compras? ¿Cuál es el manual de procedimientos que tenemos que hacer para comprar? No solamente es que se nos arruinó la máquina y la vamos a comprar, sino que debemos apegarnos a un sistema que es el que diseñamos y le denominamos normas. Y básicamente son esas las características que se hacen cumplir dentro de una organización. Bien, pasamos por distintos elementos, desde la organización, es decir, la estructura organizativa,
y cómo puede ser confeccionada esa departamentalización por las distintas áreas. Pasamos por un organigrama funcional, me faltó una O, por un organigrama funcional y cómo se va desglosando esas mismas funciones por departamento. La cuestión más importante acá es que esto se trate de hacer una organización que procure, justamente como el nombre lo indica, que sea ordenado, que sea prolijo, que fomente la claridad en cada uno de los departamentos para que no exista ni duplicidad de actividades, de tareas, ni tampoco exista funciones o que la persona no sepa a quién dirigirse cuando tenga alguna duda, no saber a quién responder cuando haya que presentar un informe. Entonces la organización plantea y promueve justamente el orden dentro de la empresa y obviamente va a ir cambiando, va a ir haciéndose más amplio en la medida que va creciendo la empresa, ya sea de manera horizontal o de manera vertical.